Continuamos en Abre el Pueblo y es verdad, hay muchas llamadas telefónicas que llegan y mucha gente también dice, quisiéramos conocer la opinión de don Ricardo Longacinelli. Bueno, todavía no hemos establecido ese contacto, no pierdo las esperanzas que nuestro equipo trate de hacerlo en los minutos subsiguientes. Estamos hasta las 11 de la noche y a esa hora daremos los resultados de nuestra pregunta, la primera encuesta después del mensaje presidencial, pero conociéndolo, interpretándolo, habiendo visto sus programas, su ideario, yo creo que hay una suerte de sentidos encontrados y más que nada, sobre todo, cierta decepción frente a lo que decíamos hace un momento, ¿no? Uno va a las elecciones, postula determinadas ideas, pero cuando ya es elegido, pues esas ideas se cambian 180 grados. Vamos con una intervención del presidente de la República hablando del programa Juntos, creado por el gobierno de Toledo, mantenido por García y que continúa hoy en día. ¿Juntos resolverá el problema de la pobreza en nuestro país? Veamos. Juntos está ampliando su cobertura progresivamente. Cada 2 meses, más hogares van a recibir 200 nuevos soles condicionados al cumplimiento de asistencia de los niños y niñas a la escuela y a los controles de salud programados. Juntos ya tiene hoy a 485.000 hogares en 14 regiones. Al final de este año atenderá a 722.000 hogares. La meta al 2016 es llegar a 800.000 hogares. Los teléfonos abiertos, usted puede llamar en este momento y participar entre todos los otros ciudadanos que ya dijeron si están de acuerdo o no con el mensaje presidencial. ¿Qué opina usted sobre ese mensaje? Vamos a recibir las llamadas del público. Muy buenas noches, estamos en vivo. Aló, buenas noches. Adelante, por favor, queremos conocer su opinión. Lo felicito por su programa, que es el único medio televisivo me permite dar una opinión sobre lo que está pasando en el país. Con respecto a al mensaje del presidente, pienso que es un fiasco total. La gran transformación no se va a dar mientras la Constitución no sea reformada. Y yo pienso también que Ollanta Humala realmente ofreció algo que él sabía que no iba a hacer. Realmente pienso que hay que tener la esperanza de que tal vez haga algo de lo que ha dicho en su mensaje, pero sinceramente, para tal caso, mejor si hubiese votado por Keiko o por PPK, porque lo que está haciendo es lo que cualquiera de ellos hubiera hecho. Nada de nuevo, simplemente un continuismo económico neoliberal, que no va a sacar del atraso. Eso que ve a las personas, 200 soles de bonos, simplemente es dar limosnas. Él lo que debe de hacer es cambiar la estructura del país para que las personas accedan a tener una educación y más adelante un trabajo con un nivel de vida para poder subsistir mejor. Pienso que sinceramente le agradezco a Ollanta que por él he perdido la fe total en los políticos. Nunca más volveré a votar por nadie, jamás. Los felicito por su programa y hasta luego. Estamos muy agradecidos por habernos llamado. Esta es la tribuna del pueblo y gracias por comunicarse con nosotros. Siguiente ciudadano en la línea. Buenas noches. Hola, estamos en vivo. Esto es Habla el Pueblo. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, amigo? Mira, ¿qué tal? Lo que pasa es que estamos ante una aceptación por parte del presidente de la República, ya lo que no ha querido aceptar desde que apareció en la política, que la única manera para derrotar la pobreza en el país y en cualquier país en el mundo es crecer. El imperativo del país es seguir creciendo. Si no, no va a haber recursos para atender a los sectores. Y justamente el doctor Vargas ahí dice, ¿cómo resolvemos el problema de los 2 millones de peruanos que están en extrema pobreza? Es la única manera. Ahí no hay una varita mágica. Lo otro sería pues emitir billetes sin fondos, como hacíamos antes, o diríamos en la época de la hiperinflación, pero eso ya sabemos a dónde conduce. Así que el imperativo para el actual gobierno es mantener, hacer el máximo esfuerzo para que la economía siga creciendo. Si no, no hay solución. Gracias por opinar. Hemos tomado nota de su respuesta, amigo, y entra a la estadística que se dará a conocer a las 11 de la noche. Siguiente participante. Buenas noches. Hola, buenas noches, señor Romero. Mucho gusto, amigo. ¿Qué tal? Soy de Comas. ¿Cómo está, caballero? ¿Qué tal? Estoy sorprendido por los mensajes del presidente, porque lo veo deprimido, triste. Y eso es el resultado pues, de la economía neoliberal. Lastimosamente está pasando esto.
El neoliberal se ha caracterizado por destruir los partidos políticos. El que más fuerte, el APRA, también está por sus suelos en ese momento. Y resulta que esta economía que da preferencia realmente a que el país desarrolle en base a las empresas transnacionales, creando abismos sociales, está impuesta a nivel mundial. El presidente parece que está luchando contra esto. Por lo que le escuché, parece que pretende poner una economía mixta, ¿no? Apuntando a lo social. Pero pienso que debe virar, está bien, o sea, si quiere virar de la economía neoliberal, debe virar, porque ahorita estamos en una crisis mundial debido a esa economía neoliberal impuesta en el mundo. Sería bueno que el presidente más bien implantara, fortalecer los partidos políticos, empezar a crear escuelas de gobierno, empezar a crear, porque necesitamos que el país sea rescatado, porque tenemos una gran mega diversidad que cuidar, porque como que en el futuro el agua va a ser el oro del mundo, y hay que cuidar esa agua que debe ser constitucionalizada en el Congreso ya como un recurso natural, intangible, que ninguna empresa transnacional lo pueda tomar. Pienso que el presidente en algunas partes está bien, pero me parece que tiene que tener más profundidad porque no están muy claros en algunos conceptos. Bien. Solo eso es todo, nada más. Gracias. Muchas gracias a usted por llamarnos. Siguiente participante y luego nuestro panel. Adelante. Primera encuesta después del mensaje presidencial y esto a través de Habla el Pueblo. Buenas noches. Bueno, lo que yo opino sobre el mensaje, que se esperaba más de un presidente de la República, ya que él ha recibido una economía estable y bueno, esperábamos ver cómo solucionar los problemas, las más de emergencia, como es el problema de Conga, como es el problema de los profesores, ¿no? De la SUTEP, de todos esos problemas, ¿no? Pero lamentablemente no se ha escuchado nada de eso, solamente se ha escuchado promesas. No se ha dicho en énfasis, por ejemplo, a cuánto se les va a aumentar a los maestros, a los policías, ¿no? Y que hoy en día pues la inseguridad está creciendo, la educación está por los suelos, entonces eso se ha debido de preocupar el presidente, ¿no? Y más de una primera dama que siempre para ocupar, ¿cómo le puede decir? Ocupando la imagen de un presidente, ¿no? Eso es todo. Gracias a usted por llamarnos. Vamos con el doctor Héctor Vargas Aya. Mire, quiero referirme, para completar el tema, a cómo fortalecer las empresas públicas. Aquí Rocha me ha hecho recordar que yo mencioné algo así como 20 empresas estatales, sí, pero todas pues no tienen nada. Apenas, por ejemplo, unos cuantos. ¿Cómo fortalecer las empresas públicas? Recuperando aquellas que han sido mal vendidas y reforzando aquellas que están en falencia. Miren ustedes, hay que recuperar, por ejemplo, la empresa del oleoducto norperuano, que está en manos de Repsol. ¿Por qué no está en manos de Petroperú? ¿Para qué la alquila? Eso no ha sido vendida, sino la da en concesión. El oleoducto, esa concesión puede tener, esa administración puede tener el propio Petroperú. Y lo alquiló a Repsol cuando el petróleo costaba $24. Y Repsol paga menos de $3 por barril que transporta del oriente a Bayóvar. Sí, y no se ha hecho ningún reajuste. Ahora que cuesta $90 el barril. Los pozos petroleros amazónicos, todos, con excepción de 2 pequeñitos, están en manos extranjeras. Hasta los pozos que pertenecían a Petroperú están dados en concesión, por ejemplo, como el pozo número 8, por ejemplo. Sedapal, que es la empresa más emblemática, Sedapal tampoco es totalmente estatal, porque el 50% trabaja con services. Sedapal trabaja con services, es decir, propugna la explotación. En Napo Perú queda muy poco, casi nada. Y además de Napo Perú, se halla en marcha la privatización de los demás puertos del Perú, los puertos marítimos y 2 puertos fluviales que van a ser entregados también a la empresa privada. Mientras el señor presidente señala que hay que reforzar las empresas públicas, pues está en marcha la privatización de los puertos del Perú. Y como si esto fuera poco, están privatizados casi todos los aeropuertos. Corpac es una empresa estatal, pero no es dueño de nada. Ni siquiera el aeropuerto Jorge Chávez, que está en manos extranjeras. ¿De qué recuperación de empresas se trata? Muy bien, en buena hora, si la intención es esa. Pero recuperar empresas no significa decir, vamos a reforzar las que existen.
Señor, hay que recuperar las empresas mal vendidas, hay que recuperar los aeropuertos. Solo en este país los aeropuertos están en manos privadas y no sirven para nada. Es decir, yo me cansaría de señalar este tipo de ejemplos para demostrar que las pocas empresas estatales que han quedado en el Perú han sido desmanteladas. La distribución de grifos, distribución de gasolina, digamos, de los grifos, ¿de quién es? De YPF, una empresa argentina. Es decir, las utilidades que se llevan estas empresas deberían quedar en Petroperú. ¿La Pampilla de quién es? De Repsol. Pampilla no es de Petroperú. Y así me cansaría toda la noche señalando cosas, tal cosas, y como si fuera poco lo que se ha hecho, se está privatizando Coyique. Hay que recuperar Coyique, que también es otra empresa nacional. Correcto. Muy bien. Alfredo. Sí, bueno, yo quería ir un poquito al fondo del mensaje, creo yo, ¿no? Por lo que estaba escuchando la opinión del público televidente. En realidad, pues, claro, cuando uno escucha este tipo de mensajes cargados de tanto asistencialismo puro, ¿no? Y de populismo, ¿no? Es porque no hay programa. Nunca hubo programa. Es así de simple. Entonces, claro, no hay medidas serias drásticas de crecimiento económico, no hay medidas de transformación. El presidente comenzó su discurso diciendo que ya están sentadas las bases de la gran transformación. Yo cuando lo escuché dije, ¿cuáles son? Por Dios, porque hasta ahora no me queda claro cuáles son las bases de la gran transformación. Eso por ese lado. Y por otro lado, hay un defecto que yo le llamo un defecto nacional siempre en todos los gobiernos. El gobierno nuevo que entra quiere cambiar lo que hizo el anterior. Bueno o malo, lo quiere cambiar. Así definitivamente. Este gobierno ha comenzado con los programas. Obviamente a Guaguaguá sí le cambió de nombre y tenemos una más, ¿no? A las becas, que era Metrología de la Torre y no sé cuánto, ahora le llaman beca 18. Y así varios programas más que bueno, se me vendrán a la memoria. Pero, y hay programas nuevos también, sí, ¿por qué no decirlo? Claro que sí, ¿no? Pero ojo con eso. Y pongo un ejemplo nomás que sí me preocupa bastante, el tema de la educación. ¿Se han dado ustedes cuenta, no, digamos, cuánto se ha cedido ante el SUTEP, por ejemplo? Fíjense, ahora, ayer el presidente ya propone una nueva ley, así se llama, ¿no? Nueva ley de desarrollo docente. ¿Y en qué acabó la ley de la carrera pública magisterial? Señores, y yo acá quiero citar las declaraciones de la ministra Salas, que dice, sí que está de acuerdo con una nueva ley de desarrollo docente, porque dice que tenemos muchas normas ya, y que confunden, ¿no? Pero esto es lo más gracioso, ¿eh? Esto es lo más gracioso. Dice que la nueva norma incorporará las iniciativas del debate nacional, ergo SUTEP, y aquellas en las que el SUTEP, ahora lo dice expresamente, ¿no? Entre en una línea de consenso. En otras palabras, señores SUTEP, vamos a discutir con ustedes, vamos a hacer lo que quieran, porque ojo, la ley de carrera magisterial le estaba funcionando bien. Entonces, mejorémosla así, por supuesto, pero no la cambiemos sobre borrón y cuenta nueva nuevamente. Y así muchos temas, que solo he citado el tema de educación. Mañana pues cambiaremos también Sembrando, de la señora Pilar Lores. Le pondremos un Sembrando inclusivo, porque todo es inclusivo ahora, ¿no es cierto? ¿No? Pero bueno. Pepe Rocha, ya viene don Fernando Arrarte en unos minutos, efectivamente nos hace llegar también profesores, los profesores nos siguen mucho, nos hace llegar el comentario, por ejemplo, uno de los profesores diciendo esto de la ley de desarrollo docente es otro engañamuchacho más para alargar el tiempo en que nos tienen que aumentar los ingresos. Bueno, ¿qué dice Pepe Rocha? Ya viene también un informe, un extracto del discurso del presidente sobre la ley de desarrollo docente que mata la carrera pública magisterial y mata la ley del profesorado. Pepe. Desde todas las tribunas, le han dicho al presidente de la República que uno de los escollos que ha tenido durante estos 12 meses ha sido el Ministerio de Educación. Pero él parece no darse cuenta, porque en el último cambio ministerial, uno de los ministros que no ha tocado, o uno de los ministerios o carteras que no se ha movido, es la cartera de Educación, cuando es la que menos resultados ha tenido. Si algo positivo se le rescataba al gobierno anterior era justamente el tema de la carrera pública magisterial, porque era un primer paso que tenía que ser profundamente mejorado, pero era un primer paso, tenía un rumbo, estaba apuntando a una cosa. Ahora que desbaratarlo y empezar de nuevo no tiene, la verdad, el mayor sentido. La diferencia entre el presidente la diferencia entre el candidato Humala y el resto de candidatos era que mientras el resto te hablaba de cosas apoteósicas, sin sentido y sin cifras concretas, el presidente te hablaba de cifras concretas, tanto así que fueron copiadas en los discursos previos a la elección presidencial. Cuando él empezó a hablar del incremento salarial, por ejemplo, del sueldo mínimo de 600 a 750, eran cifras concretas. Hoy estamos viendo al presidente Humala tan igual como los otros candidatos, porque cuando habla de esta nueva escala remunerativa para las Fuerzas Armadas y Policiales, no precisa absolutamente nada. Tremenda chamba que les ha dado a los ministros ahora en el Congreso de la República, que van a tener que explicar todo esto al detalle y con cifras. Porque lo que la gente quiere, Rafael, y para lo que la gente votó por una transformación, era para que un presidente les diga, señores, a partir de ahora
los policías van a tener esta escala salarial, los suboficiales van a tener esta escala salarial en las Fuerzas Armadas y policiales, los profesores van a poder ganar tanto mediante esto y se les va a subir de esta y otra manera. Estaban buscando un presidente del pueblo que les hable como la gente del pueblo. No estaban buscando un nuevo burócrata que les hable como se les ha acostumbrado a hablar a la gente. Esos eran los cambios, inclusive en la forma que la gente estaba esperando y no los ha obtenido.